En el presente video vamos a deducir las ecuaciones de movimiento para un cuerpo rígido. Lo haremos por dos métodos. Primero, siguiendo el procedimiento con la ecuación de Newton y después con el formalismo de Euler-Lagrange. Entonces, primero partimos por el movimiento. Decíamos nosotros que el movimiento de un cuerpo rígido se puede representar o estudiar mediante la descomposición del movimiento del cuerpo rígido como un punto más de masa, mediante, ya saben, el centro de masa, cómo se mueve el centro de masa, más el movimiento intrínseco de rotación del cuerpo rígido, ¿no? Porque al no ser un punto, ya nos interesa la orientación de ese cuerpo. Entonces, vamos a primero ver el movimiento para la... No sé por qué aquí me pone este tamaño de letra, así está muy grande, 3.5. Entonces, primero es el movimiento del centro de masa. Para el movimiento del centro de masa, pues es un punto, y lo que hacemos es que sabemos que el cuerpo rígido es un conjunto de partículas que mantiene la magnitud de la distancia entre ellas fija. Entonces, tenemos ecuaciones para cada una de las partículas de P punto igual a la fuerza sobre esa partícula. Son ecuaciones de Newton. Entonces podemos sacar el movimiento del centro de masa de esa manera. Decimos que el movimiento del momento del centro de masa, que es igual a la suma, o momento total, digamos, es la suma de todos los momentos individuales, eso es igual a mu por alguna velocidad v, donde la velocidad v es la velocidad del centro de masa y mu es la masa total, digamos. Entonces, la fuerza total es F, que es igual a la suma de las fuerzas individuales de todas las partículas, y entonces se tiene que el cambio en P con respecto del tiempo es igual a la fuerza total. Es decir, pues lo que sabemos de física 1, que podemos tomar como la fuerza aplicada sobre el cuerpo rígido como la fuerza de todas las partículas individuales que lo forman, y describirlo como un punto que se mueve con esa fuerza completa y la masa total, ¿no? Esta F no incluye las fuerzas internas, solo son las externas. Entonces, vamos a decir que queremos ver quién es esta F. Entonces, sea U la energía potencial, podemos sacarlo de esta otra forma. Entonces, sea U la energía potencial de un cuerpo rígido en un campo externo. Entonces, la fuerza se puede escribir como menos la derivada de U con respecto de la posición. Son tres ecuaciones realmente aquí, ¿no? Entonces, si el cambio, ya que el cambio en U es igual a la suma de todos los cambios individuales de la posición de cada partícula por el cambio en esa posición, entonces puedo decir que, y la suma, digamos aquí, sería el cambio en R por los cambios individuales. Entonces puedo hacer la suma de el cambio en R, el delta de R sería delta de todos los R individuales, por la suma de la derivada de U con respecto a los R individuales. Y esto sería igual a menos el cambio en U con respecto de R por la ecuación 2, pues es la fuerza, menos delta de R por la suma de todas las fuerzas individuales, y esto es igual a menos la fuerza total punto delta R. Y entonces a lo que llegamos es a que precisamente esto, ¿no? Que el cambio en U con respecto de R es igual a la fuerza, que es lo que decíamos en la ecuación 2. Lo mismo en la comprobación. Entonces el centro de masa
se mueve de acuerdo a la ecuación. Y eso ya lo habían visto, es una parte de la demostración del curso de Física 2 de Newton. Que la derivada del momento, definido como el cambio de la posición con respecto al tiempo, es igual a la fuerza, que es la misma ecuación 1, pero vamos a poner ecuación 3. Ahora, lo que queremos ver es cómo se va a mover la... Voy a poner aquí una línea. Cómo se mueve el momento, digamos, el momento angular, momento lineal, momento del centro de masa, del punto como centro de masa, P, ese pues se mueve de acuerdo a la ecuación de Newton normal. Ahora queremos ver cómo se mueve el momento angular del cuerpo rígido. Para M, para el momento angular. ¿Cómo sería este momento angular? Bueno, pues la derivada con respecto del tiempo del momento angular total es igual a la derivada con respecto del tiempo de la suma de todos los momentos angulares individuales, P's. Aquí una suma sobre I, de todas las RC's por las P's. Y esto pues sería la suma de la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. El primer término pues R punto queda paralelo a P, porque es la velocidad, y entonces esto da 0. Y esto nos queda R, y P punto es el F, habíamos dicho por la ecuación 3, y entonces nos queda la suma de R cruz F. Y esto es la suma de todas las torcas individuales por las R cruz F, son los momentos de torca, momentos de fuerza, y eso sería la K, que voy a llamar la torca total. La suma de todas las torcas pequeñas. Entonces, llegamos a que el cambio en el momento angular total es igual a la torca total. Y esta podemos ponerle ecuación 4. Este es el momento angular desde el centro de masa. Como habíamos discutido anteriormente. Si nosotros desplazamos el origen, se desplaza un vector A, entonces R' será igual a R menos A. Entonces la torca nos quedaría como la suma de R cruz F, pero la R es R' más A. Es la suma de R' cruz F más suma de A cruz F. Entonces, la K es igual a la K' más A cruz la F mayúscula. Pues la A es constante, entonces la suma de todas las fuerzas. Entonces, esto dice que la torca depende de la posición. Si mueves tú el origen una distancia A, pues te va a dar A cruz F. Entonces, si F, la fuerza total es igual a 0, es decir, las fuerzas están equilibradas, o bien, entonces si eso es igual a 0, la K y la K' son iguales, entonces la K independiente del origen. Y decimos que la fuerza está afectada por un par. Es como por ejemplo cuando poníamos una fuerza en un extremo y le aplicábamos fuerzas contrarias y las aplicábamos en puntos diferentes del cuerpo rígido, y entonces lo que haces es hacerlo rotar, ¿no? Eso lo hemos experimentado todos de manera cotidiana. Entonces, en este caso, cuando las fuerzas no son igual a 0, pero están equilibradas, decimos que está actuando un par de fuerza. Se dice que el cuerpo está afectado por un par de fuerza. Bueno, estas deducciones las hicimos utilizando las ecuaciones de Newton, es lo que se ve, digamos, usualmente en un curso de Física 2. Vamos a hacerlo ahora con el formalismo lagrangiano y vamos a deducir ecuaciones equivalentes, pero evidentemente van a tener que ser ecuaciones por componentes, ¿no? Lo vamos a hacer en la siguiente página. Entonces, dedujimos
partimos de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Que nos dicen que la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la lagrangiana con respecto a las variables aquí es, digamos, las variables son los ángulos, ¿verdad? Entonces sería omega i porque omega i es el momento angular, la velocidad angular, que es el ángulo punto, por la derivada de la lagrangiana con respecto de phi. I, ¿verdad? Entonces, para las rotaciones. Entonces, la lagrangiana decíamos que es igual a 1/2 de mu por la b cuadrada, que es la parte de la energía cinética del centro de masa, más 1/2 de I de IK por omega K, omega I, omega K, menos el potencial. Esa es la lagrangiana. Entonces sacamos la derivada de la lagrangiana con respecto de el ángulo punto, que sería omega, con respecto de omega i, por ejemplo. Entonces, esto nos quedaría igual a omega de ik omega k. Porque, bueno, derivada de i, omega i con respecto a omega i, pues es 1. Y esto básicamente es la ecuación para el momento angular iésimo. Entonces, y además tenemos nosotros que el cambio en U, pues es igual a, habíamos dicho, es la suma sobre las fuerzas, por eso sacamos esta ecuación, por la delta, el cambio en las distancias individuales, y esto es igual a suma sobre la fuerza por R cruz, el cambio en el ángulo. Y esto lo puedo cambiar, de cambiar el producto cruz, sale un signo menos, bueno, aquí está, ese es el producto cruz, bueno, voy a ponerlo igual. Punto delta phi cruz R, aquí un signo menos, y esto es igual a menos, aquí puedo utilizar el triple producto escalar y recorrerlo una vez, y me quedaría menos delta de phi punto la suma de R cruz F. Ahora, R cruz F es la suma sobre todas las partículas, es la torca, y pues esto nos quedaría es menos la torca, porque el producto punto se puede intercambiar, punto delta de phi. Y entonces esto nos dice que la torca es el K, es igual a menos la derivada, el cambio en U con respecto al ángulo phi. Es decir, entonces, que llegamos a que, esos son tres componentes, ¿verdad? Entonces llegamos a que el cambio en M, pues básicamente, entonces el cambio en el momento angular, o MI punto, es igual a la torca, que es la ecuación que ya teníamos, creo que era la ecuación 4. Ahora, si nosotros asumimos que la fuerza es perpendicular acá, podemos encontrar una distancia A tal que la suma sobre R' cruz F sea igual a K'. O sea, digamos, otro punto donde se calcule esto tal que esto sea 0. Vamos a otro origen. Y entonces el K se vuelve A cruz F. Esta A, o sea, digamos, si en vez de describir las cosas desde el centro de masa, lo describimos desde algún otro punto, de tal forma que en la suma de la descomposición de la torca se puede escribir como K' más A cruz F, el K' se hace 0, llegamos a que K es igual a A cruz F. Esta A no es única y así el efecto
de todas las fuerzas aplicadas puede reducirse a una fuerza actuando a lo largo de la línea que hace pues que K' sea 0. A una fuerza F actuando a lo largo de la línea que hace K' igual a 0. Un caso, por ejemplo, como este, es el caso en el que tenemos un campo eléctrico uniforme. Ejemplo. Si tuviéramos un campo eléctrico uniforme, E, se tiene entonces que la fuerza sobre la partícula yésima pues es la carga de esa partícula por el campo eléctrico, con E constante. Entonces E caracteriza al campo y la carga EI caracteriza a la partícula. Caracteriza al campo y la E caracteriza a la partícula, la carga. Entonces la fuerza total en este caso es igual a campo eléctrico por la suma de las cargas. Y entonces la torca, en este caso, es la suma de ER cruz el campo eléctrico, ¿eh? Porque es R cruz F y F es igual a E por E. Entonces, si la carga total, si la suma de todas las cargas es diferente de 0, definimos el R0, algún punto, ¿verdad?, que va a ser igual a la suma de E por R sobre la suma de todas las cargas. Y en este punto, la K, con este vector, perdón, podemos definir que la K que es igual a la suma de E por R sobre la suma sobre todas las cargas, cruz la suma de E por E. Esto nos da R0 cruz F. Entonces hay un punto que sería como el centro de carga, ¿no? Que es como el tipo centro gravedad, donde podemos aplicar toda la fuerza como si fuera una carga puntual y obtendríamos la misma torca. Entonces eso se puede representar como una sola fuerza aplicando en un solo punto. Por ejemplo, en el caso gravitacional es el equivalente al centro de gravedad. Pero aquí, pues, como es otro campo, pues nos da que es otro punto en principio que es diferente. Entonces, con esto vamos a cerrar el video. Las ecuaciones que obtuvimos son más o menos sencillas, ¿no? O sea, es básicamente que el cambio del momento angular es igual a la torca. Es lo que obtuvimos. Pero estas ecuaciones se pueden poner más o menos complicadas. Pero entonces lo que se hace generalmente para escribir y entender las ecuaciones es hacer una descripción desde otro punto de vista o utilizando los ángulos de Euler. Vamos a hacerlo en un video posterior, el siguiente día. Por hoy yo creo que sería todo.